Buenas tardes, amigos. Muy bienvenidos a esta reunión. Yo soy Mónica Sefer Pasaglia, miembro del cuerpo de conferenciantes de la Ciencia Cristiana. Estoy muy agradecida a la Sociedad de la Ciencia Cristiana Merlo por invitarme a hablar sobre este tema de nuestro derecho a la inmunidad, y realmente voy a compartir algunas ideas que espero les sean útiles sobre este tema. Como todos sabemos, en los últimos meses hay noticias en los medios de comunicación, en las redes sociales. Prácticamente la mayoría de las noticias están enfocadas sobre detalles de la pandemia y novedades sobre la pandemia. Es importante estar enterados de las medidas preventivas, las disposiciones gubernamentales de salud pública, conocerlas y obedecerlas. Pero por otro lado es un poco injusto que estemos sometidos a un bombardeo constante de descripciones detalladas de síntomas, estadísticas, predicciones, especulaciones sobre un futuro incierto para una ciudad, para toda la humanidad. Lo que este bombardeo constante está generando en la población mundial es primero desinformación y después ansiedad, incertidumbre, un contagio mental de temor que afecta la calidad de vida. Ustedes saben que el temor paraliza, y contagiar el temor a nivel mundial está teniendo un impacto muy serio en la actividad. Impacta en la salud mental, en las relaciones interpersonales, en los empleos de las personas, en que tengan los recursos para seguir sobreviviendo. Está impactando en muchas empresas que están teniendo que comenzar a despedir empleados, o muchas están evaluando no seguir funcionando. También está ocurriendo con los comerciantes de diferentes negocios que, digamos, por el tipo de actividad o servicio que prestan, no han podido abrir sus puertas desde hace muchos meses y están viviendo con sus ahorros y ya no saben más qué pueden hacer, qué salida encontrar. Uno puede pensar en ejemplos de qué se trata el contagio mental en muchas situaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, muchas veces me ha pasado a mí que tal vez estoy escuchando en la radio una canción y es una canción muy pegadiza, pero en el fondo a mí no me gusta la letra de esta canción, y después resulta que me encuentro con que sigue resonando en mi pensamiento en otros momentos y no la puedo parar. De eso se trata el contagio mental. Hace algunos años yo estaba de vacaciones con mi esposo en un pueblo en la provincia de Buenos Aires. Este pueblo queda a orillas de una laguna, y un día muy lindo nosotros decidimos ir de paseo, ir al club de pesca y alquilar un bote para recorrer la laguna y conocerla y ver mucho más de cerca el paisaje. La recomendación que nos hicieron, por supuesto, nos dieron chalecos salvavidas, y la recomendación que nos hicieron fue que no fuéramos al centro de la laguna, porque en el centro se juntan diferentes corrientes que hacen peligroso navegar y que podían hacer naufragar nuestro bote. Que tratáramos de llegar a los bordes de la laguna y pasear por allí. Nosotros fuimos muy obedientes. Alrededor del club de pesca había muchos botes aparcados y había muchos juncos, entonces, bueno, nos familiarizamos con el bote y tratamos de llegar a uno de los bordes de la laguna y comenzamos a recorrer. En ese momento había un poco de viento, pero pronto reinó una calma impresionante, el cielo era de un celeste profundo, el agua estaba tranquila, así que remábamos cerca de la orilla, disfrutando de las sierras, disfrutando del paisaje, la vegetación, los pájaros de distintas especies que estaban volando. Era maravilloso. Nos entusiasmamos tanto que estuvimos remando, nos turnábamos y remamos casi durante 2 horas, hasta que sentimos que ya era hora de volver
al club de pesca. Así que emprendimos el regreso, y a los pocos minutos de emprender el regreso, todo comenzó a cambiar. Empezó a levantarse un viento muy fuerte, el cielo se llenó de nubes grises, y cada vez nos costaba más mantener el dominio del bote, y tratábamos de ir muy cerca de la costa, hasta que a 500 metros del club de pesca, donde teníamos que entregar el bote, ya no pudimos dominarlo más. El viento era tan fuerte, nos mojaba el agua, y bueno, había unos juncos, y decidimos agarrarnos de esos juncos y quedarnos ahí, porque realmente no sabíamos qué hacer. Parecía una situación peligrosa, pero tampoco teníamos claro cuál era el paso siguiente que teníamos que dar, si era buena idea intentar llegar al club de pesca o había otra cosa que teníamos que hacer. Así que mi esposo y yo nos pusimos a orar en silencio y a reconocer la presencia de Dios, el amor divino, porque cuando hablo de Dios, cuando pienso en Dios, no pienso en una persona física, no pienso en un superhéroe, pienso en el Dios del que habla la Biblia. La Biblia dice que Dios es amor. Entonces estábamos pensando en el amor divino que estaba presente, que llena todo el espacio, que abraza a su creación. Y estábamos pensando en eso, y también en Dios como la mente divina, la fuente de todas las ideas, la fuente de la creatividad, la fuente de la sabiduría, de la inteligencia, y reconociendo que esa mente nos iba a dar la sabiduría que necesitábamos, nos iba a dar la intuición de qué era lo más sabio que podíamos hacer en esa circunstancia peligrosa. Bueno, pasaron unos minutos, el viento comenzó a disminuir, y nosotros observamos que a varios metros de donde estábamos había un pequeño espacio de costa con rocas y un acantilado de un poco más de 2 metros, y se nos ocurrió que lo más prudente era tratar de llegar al acantilado. Así que mi marido remó con fuerza, y lo más que pudimos hicimos, y pudimos llegar al acantilado, pudimos apoyar el bote sobre las rocas y bajar. Estábamos a salvo. Y a mí se me ocurrió entonces trepar el acantilado y caminar por adentro de unas propiedades que había ahí hasta llegar al club de pesca, y les pedimos si por favor podían mandar una lancha para remolcar el bote de vuelta a su lugar. Sentíamos tanta paz, tanta gratitud por la presencia del amor, por la protección del amor divino. Y bueno, una experiencia muy, muy hermosa. Y estaba pensando en estos días, con los últimos acontecimientos, en que tal vez mucha gente, tal vez algunos de nosotros, o tal vez mucha gente en nuestras comunidades, sienta como que su experiencia de vida está siendo como este bote que está en el medio de una laguna, en el medio de una tormenta, pasando por aguas tumultuosas, y uno en realidad no sabe mucho para dónde ir, o no ve tan claro el puerto seguro donde llegar, la roca firme, estable, donde podemos llegar, aparcar y sentirnos a salvo. Así que hoy quería compartir con ustedes, invitarlos a que pensemos juntos en cómo podemos evitar dejarnos llevar, evitar que nuestro bote sea arrastrado por estas corrientes mentales de ansiedad, de desinformación, de especulación, cómo defendernos del contagio mental de temor, cómo reclamar o ejercer nuestro derecho a la inmunidad, a la paz interior, cómo ganar una perspectiva más espiritual de lo que es la vida, para tener estabilidad y seguridad, en base a las ideas de la ciencia cristiana. Y la ciencia cristiana estudia, es un modo de ver y de estudiar la vida, las enseñanzas y las maravillosas curaciones que hizo Jesús, el maestro del cristianismo, y la relevancia que estas tienen en la actualidad. Mary Baker Eddy, la descubridora de la ciencia cristiana, era una cristiana devota que
leía en profundidad la Biblia, y leyendo la Biblia percibió que las curaciones que Jesús realizaba no eran simplemente milagros inexplicables o irrepetibles, sino que estaban basados en una verdad universal, en una verdad atemporal, estable, una ley divina de armonía que Jesús conocía. Y esa ley divina de armonía, como es estable, como es continua, está disponible hoy para que la usemos, para que nuestra vida sea regida por esta ley. Y les voy a contar un ejemplo de cómo funciona. Hace un tiempo una madre desesperada me llamó por teléfono pidiendo ayuda para su hijo y la familia. Ellos estaban exiliados en otro país y en ese momento aún no tenían un empleo o un lugar donde vivir, estaban manejando su automóvil en una zona muy fría y tenían síntomas de gripe. Esta madre estaba desesperada, muy preocupada por su familia y ahora también tenía síntomas de gripe. Así que comencé a hablar con ella sobre Dios, sobre el amor divino. Le aseguré que ahí mismo donde su familia estaba, el amor divino estaba presente, abrazándolos, abrigándolos, cuidando de todos. Que ahí mismo la ley universal de la armonía estaba en operación, gobernando todas sus actividades, satisfaciendo toda necesidad. También luego pensaba cuando oraba en sentir esa presencia del amor divino, en que todos podíamos sentir esa presencia del amor, del bien, donde no hay lugar para soledad, no hay separación, no hay desamparo, todo es armonía. Pronto esta madre me llamó por teléfono y me dijo que los síntomas de toda la familia habían desaparecido completamente, ya no tenían gripe, y estaban muy contentos, muy agradecidos. La Biblia habla de Jesús, de cómo Jesús, conociendo a Dios como el amor divino y su ley de armonía, curaba, ayudaba a los demás. Jesús fue un ejemplo de inmunidad y también enseñó a sus discípulos cómo vivir en inmunidad. Él fue llamado Cristo Jesús por cómo expresaba el poder del amor divino de la vida misma para sanar y salvar. Cuando las personas necesitaban ayuda, según los evangelios cuentan, muchas veces se acercaban a él y él lo primero que les decía era, no temas, y después los sanaba. En la época bíblica, en esa época bíblica, había muchos casos de lepra. La lepra era una enfermedad muy contagiosa, para la que no se conocía cura, y Jesús sanó a muchos leprosos. Lo que las comunidades hacían era excluirlos. Jesús sanó a muchos leprosos que fueron rápidamente aceptados en la comunidad en la que vivían. Entonces, hoy y siempre, este ideal del Cristo, este poder del amor divino, la vida misma para sanar y salvar, que brilló en toda la experiencia de vida de Jesús, está disponible, está activo para sanar y salvar, para liberarnos de la enfermedad, de la escasez, del sufrimiento. La influencia del Cristo es la que sana, la que nos da inmunidad, y eso es lo que la señora Eddy descubrió. Mary Baker Eddy vivió en Estados Unidos en el siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Ella, como yo les contaba, era una cristiana muy devota que acostumbraba a orar y estudiar la Biblia, y durante la primera mitad de su vida su salud era muy frágil, así que intentó diferentes tratamientos de la medicina alópata tradicional y también de medicinas alternativas de su época, como la homeopatía o el hipnotismo, pero no obtuvo resultados curativos definitivos. En 1866 ella tuvo una recuperación significativa de las heridas causadas luego de un accidente, leyendo en la Biblia una de las curaciones que Jesús había realizado. Ese para ella fue un momento de mucha paz interior, de inspiración, iluminación. Ella sintió que Dios, la vida divina, era la fuente de su ser y se recuperó. Como no sabía exactamente cómo había ocurrido la curación, se volvió a la Biblia en busca de respuestas. Días, noches, durante muchos meses
investigó en las Escrituras y oró para poder comprenderlas más, y percibió que el significado espiritual del mensaje de la Biblia revela la ley universal de la armonía. Y aprendió muchas cosas más en la Biblia. Aprendió que Dios, la vida divina, es la fuente de nuestro ser, es la fuente de una creación que es totalmente buena y pura, todos nosotros, ¿no? Una creación que es totalmente buena, pura, incontaminada. También aprendió que la creación fue hecha a imagen y semejanza de la vida divina, del bien infinito, por lo tanto es inocente, es sana, es buena. Y la ley de armonía de la vida divina gobierna cada aspecto de nuestra experiencia. Bueno, y ella continuó investigando, continuó estudiando la Biblia y paso a paso pudo ayudar más a los demás con esta nueva comprensión de la ciencia del cristianismo. Y enseñó a otros cómo podían ser sanadores. Y en general acudía a ellas personas cuyos casos habían sido abandonados por médicos para ser sanados. Ella escribió sobre su descubrimiento en el libro Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. Y escribió sobre su descubrimiento en este libro para poder compartirlo con otros que tuvieran necesidades, para poder bendecir a la humanidad con estas ideas que le habían ayudado tanto a ella en su propia vida, ¿sí? Así que es interesante una frase del libro Ciencia y Salud en la que la señora Eddy habla sobre cómo los estados mentales de temor se expresan en el cuerpo. Y dice ella en parte, más de un caso irremediable de enfermedad es inducido no por infección ni por contacto con un virus material, sino por el temor a la enfermedad y por la imagen presentada ante la mente. Es un estado mental que luego es delineado en el cuerpo. Y esto es un poco lo que pasó con la señora de la que yo les hablaba al principio y su familia. El hijo y su familia estaban en un país extranjero, aún no tenían un lugar donde vivir, un empleo en ese momento, después lo consiguieron, y andaban en un auto, en una zona muy fría, en un estado mental de incertidumbre, de ansiedad respecto a lo porvenir, y en ese estado mental promovió el contagio, promovió los síntomas de gripe. Y en el caso de mi amiga, esta señora, estaba tan desesperada por el bienestar de su familia, que la infección no ocurrió por contacto con un virus material, sino por el temor a la enfermedad, por las imágenes mentales que la impresionaban, y fue un estado mental que luego se delineó en el cuerpo. Y es interesante entonces ver cómo ocurrió la curación, sentir la presencia del amor divino que llena todo el espacio, sentir que el bien infinito lo está abarcando todo, y entonces no hay un lugar vacío que pueda ocupar nada dañino, nada corrupto, sentir que hay una ley divina de armonía que gobernaba cada uno de sus asuntos, que podía satisfacer todas sus necesidades, los liberó del temor y disolvió también los síntomas. Y desde un punto de vista material parecería que el temor produce discordia o produce enfermedad, pero esto está basado en un punto de vista materialista sobre lo que es la vida y sobre cómo somos cada uno de nosotros. Pero si cambiamos nuestra visión, si ganamos un punto de vista más espiritual sobre la vida, podemos saber que la vida divina es la fuente de nuestro ser, es la fuente de nuestra salud,
de nuestra armonía, de nuestros recursos, de nuestras capacidades. Entonces, esta vida divina es una causa perfecta y nosotros somos su expresión, su efecto perfecto siempre. La vida divina solo puede causar el bien en nuestra experiencia. Bueno, ¿y cómo entonces hacemos para defendernos un poco como de lo que habla acá, ¿no es cierto? Ciencia y salud, ¿qué podemos hacer para cuidar de nuestro estado mental? ¿Cómo podemos desechar estas imágenes mentales atemorizantes? ¿Cómo podemos ejercer nuestro derecho a la inmunidad física, a la inmunidad mental? ¿Cómo podemos ganar una perspectiva más espiritual sobre nuestra experiencia de vida, donde sintamos que vivimos en estabilidad, en seguridad? Bueno, en general nosotros relacionamos nuestra casa con un lugar seguro, con un lugar confortable, donde nos sentimos a salvo. Y a mí me gusta mucho cómo el Salmo 91 en la Biblia habla sobre nuestra casa, sobre nuestra habitación, sobre nuestro hogar. Comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que podemos pensar en nuestra casa, en nuestro hogar, más que como un lugar físico, como un lugar mental, como un estado mental al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, un estado mental de paz interior, un estado mental seguro, de receptividad al bien, donde podamos sentir esta presencia del amor divino, de la vida misma, donde podamos sentirnos a salvo y orar. Y orar, bueno, uno puede orar de muchas maneras, pero básicamente orar es volver nuestros pensamientos a Dios, el amor divino, para sentir más, para comprender más sobre su naturaleza, para conocer más cómo hizo una creación totalmente espiritual y buena, para saber más sobre su ley de armonía que está presente, que está actuando en favor de todos y está manteniendo la continuidad del bien. Y es interesante también considerar lo que dice el Salmo 91 sobre la naturaleza de Dios como omnipotente, o sea que tiene todo el poder. Entonces cuando oramos podemos pensar en la vida divina, en el amor, como la fuente de todo lo bueno, la fuente de nuestra salud, de nuestra armonía, de nuestros recursos, que tiene todo el poder para mantenernos a salvo. Como es omnipotente, no existe otro poder que pueda amenazarnos o que pueda quitarnos lo que la vida divina nos da. En la totalidad del amor, en la totalidad del bien divino, su ley de armonía actúa asegurando la continuidad del bien. Entonces no puede haber un poder opuesto, un poder malo, que nos quite el bien. El amor divino no creó el mal ni lo conoce, entonces podemos vivir siendo testigos de la continuidad del bien en nuestra experiencia. Y a medida que nos aferramos a estas ideas en nuestra oración, comenzamos a sentir que la salud, la inmunidad, la abundancia son innatas en nosotros, son parte de nuestra identidad como creación de Dios. Bueno, y esta manera de orar no es simplemente que yo les estoy proponiendo pensemos positivamente. No se trata de pensar en forma positiva en medio de los que las circunstancias nos están mostrando, tampoco se trata de orar ciegamente, ¿sí? Nosotros estamos orando, razonando espiritualmente, con base en una ley divina, en una ley universal de armonía que Jesús conocía y demostró, y que nosotros podemos vivir, conocerla, aplicarla en la actualidad, en nuestra experiencia de vida. Bueno, ¿y qué pasa si nosotros necesitamos salir? Mucha gente por sus empleos
o por necesidades familiares, o porque está cuidando a gente que necesita ayuda, está brindando asistencia a otros, tiene que salir. Pero no necesitamos tener temor, porque como estamos hablando de que el amor divino, el bien infinito, llena todo el espacio, y nosotros podemos orar en cualquier parte, podemos hacer todo lo que necesitemos hacer en serenidad, manteniéndonos en ese refugio mental de la oración, en esa conciencia de la totalidad del amor, de la totalidad del bien, donde no hay ningún elemento malo, ningún elemento dañino, y estar a salvo. Ahora, que esto no significa que tal vez alguien pueda pensar en actuar en forma irresponsable, no obedeciendo a las disposiciones de salud pública, no obedeciendo a la regla de oro de hacer con los demás lo que queremos que ellos hagan con nosotros. Cuando nos volvemos al amor divino en oración, a esta mente que es la fuente de todas las ideas, recibimos sabiduría, prudencia, recibimos inspiración para conducirnos con amor fraternal y con respeto mutuo, sin discriminar, con misericordia hacia los demás. Bueno, y esta ley divina de la armonía nos da inmunidad de todo mal, o sea que nos da inmunidad también de la pobreza, de la escasez, de la depresión, porque esta ley de amor satisface todas nuestras necesidades. Esta ley divina de la armonía es una regla fija, porque una ley es una regla fija, una regla estable, una regla que tiene continuidad, ¿sí? Entonces esta ley de bien asegura el bien en nuestra vida. Bueno, ¿y cómo hacemos para ganar una perspectiva más espiritual sobre nuestra vida, sobre nuestra experiencia? Porque a veces necesitamos eso en medio de los desafíos. A mí me gusta mucho una de las enseñanzas de Jesús que aparece en los evangelios, en la Biblia, lo llaman el Sermón del Monte. Ahí él habla de la importancia de expresar ciertas cualidades de bien en nuestra experiencia, y habla de que cuando las expresamos somos felices, vivimos en la armonía, en lo que él llama el reino de los cielos o el cielo, que es un estado mental. Entonces, él habla de, por ejemplo, la importancia de ser misericordiosos, de ser pacificadores, de mantener un corazón puro, la importancia de ser fieles, de perdonar, de amar incondicionalmente. Y cuando finaliza estas enseñanzas, nos da una alerta sobre qué pasa si seguimos estas enseñanzas, y qué pasa si tal vez no las seguimos, no nos enfocamos en vivir estas cualidades espirituales, que en realidad podemos vivirlas naturalmente, porque como nuestra fuente es la vida divina las expresa en nosotros. Lo que dice, voy a leer de Mateo, el Evangelio de Mateo. Bueno, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es interesante esta idea de cómo espiritualizar nuestra perspectiva sobre nuestra vida. Vivir estas cualidades nos hace
edificar o apoyarnos sobre una base segura, estable. Y puede ser que en este momento muchas personas, por los desafíos que estamos enfrentando a nivel mundial, sientan como que su casa está siendo atacada por ríos, por inundaciones, por tormentas, y está como en la arena, está como en desequilibrio, ¿no? Debido al temor, a la incertidumbre, a la ansiedad por lo que va a venir, porque no se sabe exactamente lo que va a venir, ¿sí? Pero podemos profundizar más, comprender más sobre la naturaleza de Dios, el amor divino, sobre esta ley natural de armonía que opera continuamente y que asegura el desenvolvimiento del bien, y podemos vivir estas cualidades de las que les estaba hablando en nuestra experiencia. Estoy escuchando mucho en la televisión y en las redes sociales esta idea de que es un momento de reinventarnos, que hay que reinventarse. Entonces, nosotros sí podemos reinventarnos, podemos reinventar tal vez nuestra profesión, a qué nos dedicamos, qué actividades estamos haciendo en este momento, y reinventarlas, transformarlas, basándonos en esta perspectiva más espiritual sobre nuestra vida, sobre la abundancia, sobre las oportunidades, ¿sí? Y muchas de las ideas que me han servido a mí a lo largo del tiempo en relación con esto son, por ejemplo, la idea de qué significa trabajar, qué es un trabajo. Y he descubierto que muchas veces uno quiere un empleo, quiere trabajar, pero está pensando en, bueno, necesito ganar dinero porque me gusta ganar dinero, porque necesito el dinero para subsistir, pero no pensamos tanto en qué cualidades tenemos para ofrecer en ese trabajo. Entonces, poner el foco, cambiar la perspectiva y poner el foco en qué tenemos para dar a los demás, qué cualidades, qué capacidades podemos dar a los demás, como que tienen su fuente en la mente divina, ¿no? La fuente de la sabiduría, de la inteligencia, de la creatividad, y bueno, y pensar en cómo ayudar al otro, qué dar, qué producir. Bueno, este enfoque puede mantenernos productivos, aunque no podamos salir de casa, y puede también darnos serenidad, darnos estabilidad. Voy a comentarles dos ejemplos. Una amiga muy querida que tiene un instituto de apoyo escolar, comenzó a tener dificultades cuando comenzó la cuarentena aquí en Buenos Aires. Primero les enviaba las tareas a los alumnos, se les hacía llegar, y estaba en contacto telefónico. Después, de algún modo, la actividad se fue reinventando porque comenzó a dar clases en línea, como muchos están haciendo en lo que es dar clases. Y lo que ocurrió, sin embargo, fue que, afectados por el aislamiento social y no poder salir a trabajar, muchos padres comenzaron a llamarla y a decirle que no iban a poder continuar llevando a sus hijos, o que sus hijos tomaran estos cursos de apoyo escolar. Así que mi amiga se preocupó muchísimo, comenzó a no poder dormir de noche porque estaba todo el tiempo enfocada en pensar en este problema, en pensar en las implicancias y tratar de calcular con una lógica humana cómo podría solucionarlo. Hasta que recordó que, como estudia la ciencia cristiana, ella podía volverse de todo corazón al amor divino para ser guiada a una solución. Ella comenzó a orar para sentir la presencia del amor divino y su ley de armonía actuando en su favor, gobernando cada aspecto de sus actividades, y confió en que esta ley divina de armonía solo podía desenvolver el bien, solo podía producir una continuidad del bien en su experiencia. Esto
le dio mucha paz interior y mucha expectativa de lo bueno, a pesar de lo que las circunstancias estaban mostrando en ese momento. Ella había estado preocupada porque en realidad tenía compromisos con los que cumplir, tenía que pagarles los salarios a sus asistentes y tenía que pagar la franquicia mensual del método de estudio. Pero lo que ocurrió fue que 2 días antes de que ella tuviera que cumplir con estos compromisos, la mayoría de los padres depositaron la cuota mensual en su cuenta y ella tuvo el dinero que necesitaba como para cubrir todo. Y también ocurrió que el gerente de esta empresa que le da la franquicia del método de estudio, la llamó por teléfono un día y le dijo que ofrecía becas para los alumnos que habían tenido que dejar momentáneamente de asistir o de tener clases virtuales con mi amiga debido a las dificultades de la pandemia. Así que ella recuperó muchos de sus alumnos y estaba muy agradecida. Y aunque los desafíos continúan, bueno, podemos afirmarnos, ella puede afirmarse en esta base estable, en esta verdad estable, inamovible, de la ley de armonía que opera continuamente a nuestro favor y asegura la continuidad del bien. También les quiero contar el caso de una joven que está estudiando diseño gráfico y buscando empleo. Ella, hasta antes de este confinamiento social, estaba trabajando, teniendo algunos alumnos particulares y haciendo trámites para otras personas, pero desde que comenzó el confinamiento disminuyeron mucho sus aparentes posibilidades de tener ingresos. Y ella no tiene casa propia, ella alquila un cuarto en una pensión, con lo cual para ella es muy importante tener recursos para poder pagar el alquiler de su cuarto, porque si no se queda en la calle. Intentó varias veces gestionar ayuda social, gubernamental, sin éxito. Así que estaba muy asustada y muy preocupada sobre qué iba a venir. Y me llamó por teléfono hace unas semanas y estuvimos compartiendo algunas ideas sobre cómo orar, cómo espiritualizar nuestro punto de vista sobre esta situación. Y hablamos de lo importante que es no delinear de dónde tienen que venir las soluciones cuando nosotros tenemos un desafío, no delinear de dónde tienen que venir los recursos que necesitamos. Que podemos saber que la vida divina, el amor, es la fuente infinita del bien y que su ley de armonía opera en nuestro favor y entonces nos da continuamente el bien. Pero no delinear la manera en que tiene que venir ese bien. Confiar. Y también ella me contó que ella estaba orando para comprender que como la vida divina es la fuente de su ser, también es la fuente de la abundancia, que la abundancia formaba parte de su ser, formaba parte de su identidad, que ella podía vivirla continuamente. Bueno, tuvimos esa conversación, ella estuvo muy tranquila, y los días pasaron, y una semana después me llama y me cuenta que estaba tan agradecida porque el instituto donde ella estudiaba diseño gráfico estaba proponiéndoles a muchos de los alumnos que se estaban recibiendo participar de un proyecto de diseño de logos para una emisora radial. Cada alumno presentaba su modelo y uno de los modelos iba a ser elegido para realizar el proyecto. Así que ella me contó que oró mucho, se volvió a la mente divina en busca de inspiración, de ideas creativas, y bueno, y elaboró su propuesta y la presentó. Y su propuesta salió ganadora. Así que trabajó durante varios días muy arduamente para terminar este proyecto, y el proyecto le fue pagado, y eso ayudó en los ahorros que ella estaba haciendo para poder pagar el mes de su alquiler. También recuperó uno de sus alumnos, y ella se siente muy confiada, pudo pagar su alquiler, y mucha gente le dice, ¿qué vas a hacer?
¿cómo vas a seguir sobreviviendo? Y ella me decía que les contesta que todo está bien, que ella ha logrado un sentido de paz interior, de serenidad, de estabilidad, de seguridad, apoyándose en esta verdad universal, en esta ley de armonía que actúa continuamente a nuestro favor y que desenvuelve el bien. Muchas veces tal vez no sabemos de qué manera el bien se va a desenvolver o qué es lo que va a pasar, pero podemos desechar todo pronóstico, todo diagnóstico y saber que solo el bien puede desenvolverse en nuestra vida, como pasó en estos dos casos que les estoy comentando. Bueno, y es muy importante en relación con esta idea de mantenernos en un estado mental seguro, al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, el estar atentos a qué tipo de pensamientos o propuestas dejamos entrar a nuestra atmósfera mental. Es interesante que la señora Eddy habla en otra de sus obras, Escritos Misceláneos, sobre esto. Ella alerta diciendo: el consentimiento común es contagioso y hace contagiosa la enfermedad. Entonces es importante dejar de dar nuestro consentimiento mental a esta catarata de descripciones detalladas de síntomas, imágenes impresionantes, estadísticas, pronósticos, especulaciones sobre el futuro, porque nada de eso nos hace bien. Y también estaba pensando estos días en que una estadística, un pronóstico, no es una ley, es una probabilidad, es una estimación. Por ejemplo, el pronóstico del tiempo, ¿sí? Está basado en estadísticas, pero muchas veces, a mí me ha pasado, estoy segura que a cada uno de ustedes también les pasó, que miré el pronóstico del tiempo para el día siguiente, decía que iba a haber un sol radiante, y finalmente llovió. Esto ocurre porque son probabilidades, son estadísticas, son pronósticos, estimaciones, no son leyes para nuestra vida. Entonces, podemos elegir cambiar nuestra visión respecto a este tema, espiritualizar nuestro punto de vista y sí ver que la armonía sí es ley. El bien sí es ley. Y que esta ley divina de armonía, aunque las circunstancias parezcan mostrar otra cosa, está presente, opera en nuestro favor, asegura la continuidad del bien. Tenemos derecho a ser dueños de nuestros propios pensamientos, a que no se nos lleve a que todo el día tenemos una idea fija y hablamos siempre de lo mismo y parece como que nuestra vida está suspendida en eso, cuando podemos volvernos a la mente divina, la fuente de las ideas, de la creatividad, y orar que nuestros pensamientos se espiritualicen y estén activos y sean productivos. Bueno, les voy a contar una experiencia en relación con esto, con este tema de no dar nuestro consentimiento, este tipo de influencias mentales, de defendernos. Resulta que hace varios años, tal vez alguno de ustedes recuerda, en varios países de América Latina y otros lugares del mundo, surgió una epidemia de gripe A. En nuestro país, en Argentina, no había medidas de aislamiento social, con lo cual la gente hacía vida normal, y mi familia y yo necesitábamos comprar unos libros, así que decidimos visitar una tarde la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. La feria estaba llena de gente. Y nosotros comenzamos a recorrer los stands y a comprar libros. Pero de repente yo comencé a sentirme mal,
a sentir síntomas muy fuertes, muy agresivos de gripe. Casi no podía mantenerme en pie, así que le pedí a mi marido que él continuara el paseo con mis hijas y yo busqué un lugar apartado y tranquilo para orar. Y lo primero que pensé es que yo no iba a dar mi consentimiento, yo no iba a dar mi consentimiento a ningún tipo de contagio mental ni físico. Me volví al amor divino de todo corazón por ayuda. Recordé que el amor divino llena todo el espacio. Entonces, las otras personas y yo, todos estábamos respirando la atmósfera pura del amor, la atmósfera pura del bien, donde no había lugar para nada que fuera nocivo o nada que nos corrompiera. También pensé en esta ley universal de la armonía, cómo estaba presente, cómo actuaba gobernando mi ser, manteniendo todo en orden, cómo la vida divina es la fuente de mi identidad, la fuente de mi ser, y estaba expresando en mí la paz, la salud, la fortaleza. Sentí mucha paz interior, mucha serenidad, confianza, y más o menos 10 minutos más tarde todos los síntomas de gripe habían desaparecido. Me encontré nuevamente con mi familia, continuamos con el paseo y nadie en mi familia experimentó ningún tipo de síntoma. Así que hoy cada uno de nosotros puede decidir cambiar su perspectiva. Podemos decidir cambiar nuestra perspectiva, espiritualizar nuestra perspectiva sobre nuestra vida, sobre nuestra salud, sobre nuestra provisión, sobre nuestras oportunidades. Podemos orar, mantenernos en este refugio mental de la oración, en un estado mental seguro de paz interior, de receptividad a lo que es bueno, al abrigo del Altísimo. Y recibir ideas, recibir inspiración para llevar a la práctica cosas buenas. Y es importante que tengamos en cuenta que a veces uno puede decir, bueno, cambio mi perspectiva y se supone que entonces ya está, todo va a ser maravilloso. Bueno, ustedes fíjense que es interesante que la parábola en la que Jesús habla de los dos cimientos y habla de la casa fundada, cimentada sobre la roca, sobre una base estable, no dice la casa estaba cimentada sobre una base estable y entonces nunca más hubo tormentas, ni inundaciones, ni problemas. Dice, no, cuando vinieron las tormentas, los ríos, las inundaciones, esa casa permaneció estable, firme, porque estaba sobre una base segura. Entonces, va a haber desafíos, sí, va a haber desafíos, pero podemos ganar una perspectiva espiritual de la vida que nos haga apoyarnos en una base segura, estable. Para eso les recomiendo mucho estudiar la Biblia junto con el libro Ciencia y Salud. ¿Se acuerdan que se los mostré antes? Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, donde podemos encontrar muchas ideas que traen inspiración, que traen fortalecimiento, y podemos saber que estamos apoyados sobre una base firme, estable, la base de saber que la vida divina es la fuente de todo lo bueno en nuestra experiencia, y siempre su ley natural de armonía actúa en todos nuestros asuntos humanos y desenvuelve el bien. Muchísimas gracias.